¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en nuestra segunda charla Check, organizada por Enresa. Estamos en el Centro de Almacenamiento del Cabril, hoy con Paloma Domingo como invitada. ¿Qué tal, Paloma? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por venir aquí. Un placer. Bueno, Paloma Domingo es la directora adjunta de la Fundación General del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo primero que estáis haciendo ahora mismo es hablarnos del papel que tenéis en la transferencia de la innovación, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo lo estáis haciendo. Pues sí, llevamos un tiempo trabajando porque al final la misión de la Fundación General CSIC es reforzar la colaboración público-privada en investigación y en innovación. Y cuando uno empieza a analizar la colaboración público-privada, analizamos primero la parte más empresarial. Cayeron muchísimo las empresas ya con las distintas crisis, quedan muy poquitas, según el INE solo un 22% hacen innovación. Y realmente el acercamiento hacia la parte investigadora es complejo. Por otro lado, los investigadores hay una investigación en España excelente, todos sabemos los rankings, los puestos que ocupamos en todos los rankings en cuanto estamos hablando de producción científica. Ahora debemos de estar este año, estamos entre el 9 y el 11 habitualmente, pero la parte que tiene que ver con cómo hago que esa investigación, además normalmente financiada con dinero público, llegue a mejorar la calidad de vida de las personas, se creen empresas, se creen puestos de trabajo, tiene muchísimos hándicaps. La primera, pues el poco reconocimiento que tiene esa actividad en la currículum investigador, ese es uno de los problemas yo creo que más importantes que hay. Luego, el empeño de que el investigador sea casi el hombre orquesta, que tiene que montar una empresa, ser capaz de gestionarla y seguir investigando y demás. Luego, por otro lado, los temas de financiación. Si uno pone la madurez de la tecnología de 1 a 9, según un esquema que utiliza la NASA, normalmente la investigación de la universidad está entre el 2, el 3, y la empresa empieza a resultarle interesante entre el 6 o hasta el 9, ¿no? Eso es lo que se conoce como el Valle de la Muerte. Normalmente hay mucha financiación cuando estamos hablando del 6 en adelante. Cuando estamos hablando del 6 hacia la parte, los primeros pasos de la investigación, hay muy poquita. Es un poco, esos drivers son los que hemos utilizado para estructurar la nueva fundación, en los cuales tenemos una línea importante de RSC, donde tratamos de atraer otra vez talento a España, traernos investigadores que se han ido y que quieren retornar a partir de financiación privada. Otra línea importante es todo lo que tiene que ver con cómo somos capaces de generar esos nuevos empresas, esas nuevas EBTs, esas nuevas empresas de base tecnológica, y esa nueva forma de hacer llegar esa tecnología o ese resultado de investigación a empresas que ya existen, tratando de ir acompañando a los investigadores tanto en ayudarles a que ellos sigan investigando. O sea, yo en el tiempo que llevo 20 años haciendo esto, he visto muy poquitos investigadores, muy poquitos que sean capaces de cubrir esas dos facetas, la parte más empresarial y la parte más investigadora. Y realmente un investigador tiene que hacer bien lo que hace bien, que es investigar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarle ponerle a su disposición todos los medios que necesite para que esa investigación llegue a buen término. Y buen término es que esa mejora de un producto, de un servicio, ser capaces de que de verdad llegue. Y la otra parte importante, por supuesto, la financiación. Y ese es el esquema de financiación. Y si vamos a hablar de temas de biotecnología, por ejemplo, es muy exigente. Y aunque sí que hay dinero, cuando ya estamos hablando de rondas más altas de financiación, en los semilla, presemilla, lo que son los primeros pasos, hay muy poquito. Y un último punto que también nos parece importantísimo es que se conozcan. El problema es que son dos mundos que van acercándose, pero muy lentamente. Y al final, lo decíamos esta mañana, el roce hace el cariño. Entonces, al final, lo que necesitas es crear espacios de encuentro donde las empresas y los investigadores se conozcan, se entiendan y tengamos investigadores que están solucionando problemas de las empresas y no, como yo he dicho siempre, soluciones en busca de problemas, que muchas veces es lo que te pasa. Es un poco todo como estamos reestructurando la fundación. Llevamos ya trabajando un tiempo en esta dirección y estamos muy contentos con los resultados, que eso es lo más importante. ¿Qué resultados os está dando? Pues estamos empezando a trabajar con nuevas empresas con esa filosofía de no es importante crear una empresa, lo importante es que esto llegue de la mejor forma posible a la sociedad, y eso pasa porque trabajamos con ellos, les vamos acompañando y en un momento dado decidimos si se crea una empresa o no. En ese punto, llevamos 3 ediciones de una convocatoria que hacemos y ya tengo que sumar como unas 16 empresas con las que ya estamos trabajando, y empresas con un potencial extraordinario, porque al final lo que sí necesitas es tener una investigación excelente, y en España se hace una investigación excelente. Nuestro problema es que no somos como otros países, que la investigación y la innovación están razonablemente alineadas, sino que estamos en investigación aquí
y en innovación el Claro. 28%. ¿Vale? O sea que eso es un poco, y bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo. A los investigadores y a las investigadoras les está pasando ahora lo de que queremos que investiguen, que lo hagan bien, pero además que sepan transferir, que sepan divulgar. Es muy complicado muchas veces unir en una capacidad o en una persona todas esas capacidades, ¿no? Sí, además yo he estado en la universidad muchos años y eso ha cambiado mucho. Yo cuando entré en la universidad hace unos pocos años, el investigador solo hablaba para gente como él, y cuanto menos se le entendiera mejor. Tú que estás en este mundo sabes que eso ha ido cambiando, y ahora mismo los investigadores evidentemente no todos comunican igual, porque esto tienes que tener ciertas habilidades, pero sí se preocupan de que su mensaje, lo que están haciendo, tratar de hacerlo entendible. Hay veces que lo consiguen y veces que no. Eso es una parte importante. Y la otra, de verdad, que para eso están las oficinas de transferencia de resultados de investigación. Tienen que tener el personal adecuado y, sobre todo, y muy importante, reconocer a las instituciones y a los investigadores el que están haciendo un esfuerzo adicional que habitualmente no les cuenta demasiado para su currículum y su carrera académica. Claro. Ese es el problema. Usted es una buena muestra de ello, Paloma, o tú eres una buena muestra de ello, ¿no? Mejor, sí, mejor tú. Sí, porque ha pasado por docencia, por investigación, por fundaciones públicas y privadas, por transferencia de conocimiento. Son mundos que quizás no están conectados, pero que cuando se conectan generan un resultado es maravilloso. Maravilloso. ¿No? Pues sí, porque al final no hay nada más gratificante que algo a que tú le estás dedicando muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo. La investigación no tiene horario, o sea, uno desconecta un equipo y al día siguiente lo vuelve a conectar. El hecho de que llegue es importantísimo. Y luego, cuando empiezas a pensar, tenemos un problema. Se nos están yendo mucha gente fuera. Y está muy bien que la gente se vaya fuera, pero que cuando quiera volver pueda hacerlo. ¿Qué es lo que está pasando? Que con la destrucción que hubo de empresas, la poca innovación que hay, ciertas áreas como la biotecnología tienen muy poca presencia de I+D en España. Hay muchas empresas farmacéuticas, pero que hagan I+D en España muy poquitas. Entonces, la ventaja de cuando consigues hacer esto y, por ejemplo, generas una empresa, al final lo que tienes es una capacidad de atraer talento, de generar puestos de trabajo muy cualificados, que sabemos que eso es complicado, y si algo hemos debido aprender en la pandemia es que no podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Claro. Tenemos que rehacer nuestra industria, tenemos que reforzar nuestras empresas para que estos chicos que salen perfectamente preparados después de una vuelta por el mundo, que es muy sensato y muy saludable, puedan volver y aportar valor en el sitio donde se han educado, que además muchos de ellos quieren volver, pero lo tienen muy, muy complicado. Desde luego. Es la primera vez que visita, creo, el Cabril, sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué le ha parecido la visita y cómo valora la gestión que se está haciendo de los residuos? Madre mía, pues impresionante. Bueno, yo venía muy tranquila ya, porque ayer incluso estuve mirando la información que había en la web, porque bueno, a mí me gusta cuando voy a los sitios prepararme, claro. ¿No? Entonces, bueno, me dio mucha tranquilidad. Es que leo el nombre para no meter la pata, que la Comisión Regulatoria de Seguridad Nuclear le dijo que era una de las mejores instalaciones de almacenamiento y una referencia en el mundo que está dando ejemplos de buen hacer y ayudando a otros centros como este. Y eso yo lo tenía muy claro, pero cuando encima, después de que creo hemos visitado, yo no hemos dejado nada sin visitar, la verdad que es espectacular, espectacular. Yo venía muy tranquila, pero estoy muchísimo más tranquila cuando me vine. Es importante además hacer esa concienciación, porque quizá el Cabril es poco conocido y sobre todo es poco conocido en cuanto al potencial, el nivel de seguridad. Y eso es importante porque al final la ciudadanía está ahí y tiene que conocerlo. Esto es un esfuerzo importante donde se ha trabajado muchísimo, con muchísimo rigor y con muy buen criterio, y yo no sé si se conoce todo lo que se debiera. Claro. Paloma, la Noche de los Investigadores y el impulso que ofreció esa actividad que se realiza en toda Europa, en muchas ciudades, y el grito que hizo la comunidad científica y los investigadores e investigadoras para alertar de que estaban perdiendo financiación y de que necesitaban que siguiéramos investigando y que siguiéramos apoyándolo, fue un hito fundamental. Sacó la ciencia a la calle y nos sirvió para valorar, ¿no? Para que los ciudadanos valoráramos de alguna manera lo que estabais haciendo en vuestros laboratorios, lo que decimos, ¿no? Poner en común dos mundos que estaban muy alejados. ¿Por qué crees que la ciudadanía sigue teniendo la ciencia tan lejana, a pesar de que la ciencia, ya lo hemos visto por ejemplo en la pandemia, con las vacunas, resuelve problemas del día a día, ¿no? Resuelve cuestiones del día a día. Y además me ha chocado mucho, porque mirando el informe de percepción social de la ciencia, que lo conocerás seguro, cuando la edición anterior hacían una pregunta abierta, qué temas te preocupaban, ¿vale? Y la ciencia salía la investigación con un 16,3%, es decir, a una pregunta en blanco
una pregunta, la gente tenía en la cabeza el tema de ciencia. Entonces yo recuerdo hablar con mis compañeros de FECIT, de la Fundación, decir, bueno, este año después del COVID nos salimos. Pues ha bajado 2 puntos. Sí, ¿por qué? Ahora está en 14,3. ¿Por qué pensáis que ocurre esto? Pues yo creo que hay varios problemas. Primero, bueno, cuando sigues analizando, y perdona que te comente otra cosa que es significativa, cuando tú preguntas a los ciudadanos por qué, la entrevista además es casi a 8.000 personas, o sea que estamos hablando de una muestra importante, y decían que es que la ciencia que no la entendían, que les resultaba muy difícil, que era un rollo, que no entendían nada y entonces por eso pues no le tenían afección. Si oye algo que no lo entiendes, pues no te vas a ver si lo vas a entender, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante y eso pasa porque se está empezando, y eso sí que se está trabajando muchísimo en las universidades y los centros de investigación, todo el tema de divulgación, entendiendo, de explicar de forma fácil. También hay un movimiento europeo, que también por supuesto está en España, que es la ciencia ciudadana. A mí me parece un elemento, o sea, hasta ahora el ciudadano ha sido un objeto pasivo de la ciencia. Ha recibido información, la ha gestionado como ha podido y ya está. Pero el hacer partícipes a los ciudadanos en los proyectos de ciencia me parece muy, muy importante. A mí hay un ejemplo que siempre me encantó, que es el de las fresas, que, pues, como sabes, una fundación hizo un proyecto de este tipo. Lo que hizo fue, quería analizar la contaminación que había en España, y lo que hizo fue distribuir muchísimas plantas de fresas por toda España, con el único compromiso que a los 2 meses les devolvieran una de las hojas. El grupo de investigación estuvo analizando cuáles eran los componentes, cuáles eran los contaminantes, hizo un mapa de contaminación a partir de las plantas de fresa, y tú sabías en tu zona, por un esfuerzo que habías hecho, qué es lo que estaba pasando cerca de ti. Y a mí eso me parece importantísimo, porque el ciudadano no puede ser un mero receptor de información, sino si participa y lo hace de forma consciente y ve que forma parte de ese movimiento, lo va a tener va a tener más afección. De todas maneras, cuando se habla de que la I+D+I es un gasto y parece ser que por ahí siempre van los tiros, tenemos un problema. Si no lo consideramos una inversión, porque no se piensa que se genere valor, y ahí va mi tercera idea, que yo creo que se vende demasiado la investigación y muy poco la innovación con origen en la investigación. Y es una pelea que yo he tenido siempre, he salido poco victoriosa en general, porque sobre todo cuando hablamos de salud y empezamos a pensar, oye, pues en ratones hemos probado tal procedimiento para las metástasis, no sé qué, de ahí a tener un fármaco, en el caso de que ahora estamos hablando de 15 años. Sin embargo, hay muchísimas cosas que están ya en el mercado, en los alimentos, en las medicinas, en la cosmética, cuyo origen fue en investigación, y eso se cuenta muy poco. Y yo creo que tenemos que trabajar, por supuesto, seguir hablando de investigación, pero hablar mucho de innovación con base en la investigación. Y en el momento que tú sepas que tu hijo que te es celíaco resulta que tiene un test que se ha hecho en no sé dónde, o que ves cómo te afecta en tu día a día esa investigación que se hizo hace unos años, cómo te ha llegado hace unos años, muchos, porque generar conocimiento es importantísimo. Alguno llegará a llegar al mercado, otro no. Entonces yo creo que eso hará que la gente se sienta más partícipe y se sienta más proclive a poder a que se aumenten los presupuestos de ciencia. Claro. Yo creo que eso es importante. Ahora mismo realmente la gente considera que es un gasto, porque no ve en qué le repercute a las personas esa investigación que se hizo. Claro, por ejemplo, en Andalucía el CSIC tiene 24 centros, por ejemplo, algunos de los más importantes en Córdoba, el Instituto de Agricultura Sostenible, el IAS, que está transfiriendo mucho conocimiento en el ámbito agroalimentario, que es muy importante, y además el IESA, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, que son dos grandes referencias, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Pero se sabe poco de, una vez que has hecho esa investigación, cómo está afectando tu día a día. Yo creo que eso es lo que falta por contar. Es un trabajo que no es fácil, tú parece una burla porque todo lo compartimos, claro. Pero al ciudadano de a pie no le llega, y ha sido uno de los grandes, yo creo que uno de los grandes retos para mí, cómo soy capaz con todo esto que se está haciendo, cómo soy capaz de explicarle a alguien que está mejor porque se hizo esa inversión, porque se compró ese equipamiento, porque ahora mismo otro de los problemas que yo creo que es la imagen de los investigadores, que también muchas veces sale mucha bata, y a lo mejor es que tienes que sacar gente que está más a pie de calle. Gente que va a un supermercado y le explica a la persona que está saliendo de hacer la compra, oye, esto que te está llevando está muy mejorado porque se ha hecho esto antes, y ese tipo de publicidad yo creo que es lo que habría que hacer. Desde luego. Hay una cosa que nos gusta mucho y que la vemos muy pocas veces, que es que una mujer
haya estado en tantos puestos de responsabilidad, en tantos lugares diferentes y siempre en puestos de máxima relevancia. Usted ha abierto muchas puertas, tú has abierto muchas puertas, Paloma, y ahora queda todavía mucho camino, parece, por recorrer, ¿no? Pero algunas ya están abiertas gracias a ese paso. ¿Qué mensaje le puede transmitir aquí a las mujeres, a las científicas, a las mujeres del futuro, a las chicas que están ahora mismo empezando a estudiar y que las carreras técnicas a veces son duras y tienen poca aceptación en general? Sí. Bueno, yo creo que si fuera un problema de una sola causa, lo tendríamos razonablemente fácil. Pero es verdad que tenemos muchísimos sesgos, nosotras y ellos también, o sea, los hombres y las mujeres. Hay una primera cosa que a mí me parece fundamental, que esto no es un problema de mujeres, es un problema de sociedad. Entonces, mientras sigamos invitando o sigamos yendo a los eventos y solo se inviten a mujeres o solo vayan mujeres, a mí no me lo tienen que explicar, yo ya lo he sufrido. Necesito que se entienda que es un problema de todos. El hecho de que haya tantos problemas, por ejemplo, en las carreras STEM, las de Science, Technology, Engineering and Mathematics, que haya tantos problemas para que las chicas accedan a ese tipo de carreras porque van sufriendo una presión no voluntaria, sino el entorno les hace que se dirijan a una serie de titulaciones o de estudios, eso me parece que no debería ser así. Entonces yo, después de mucho tiempo, porque en la Fundación también llevamos estos temas, hay una parte de sesgos importante y siempre cuento el ejemplo de John y Jennifer, que supongo que lo conocerás, que es la verdad que es increíble. Pues como bien sabes, se hizo un proceso de selección de personal donde se invitó a 127 investigadores, hombres y mujeres, a que evaluaran un currículum para ocupar un puesto muy importante, ¿no? Entonces, la única diferencia entre los dos currículums que se manejaban, uno ponía John y otro Jennifer. Después de pasar el currículum, se les hacía una serie de preguntas, insisto, hombres y mujeres. Al final resulta que John era estupendo, había que pagarle un montón, sabía trabajar en equipo, y Jennifer, que era exactamente el mismo currículum, pero además evaluado por hombres y mujeres, que eso es lo que yo quiero llegar al punto. Había que pagarle poquísimo, no sabía si iba a ser capaz de gestionar el equipo, era un poco trepa, digo, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Claro. Entonces, tenemos que ser conscientes de esos sesgos, que todos los tenemos, y no siempre pensar en el género, sino sinceramente es una persona que tiene unos conocimientos y con eso pues ocupa un puesto. Y otra de las cosas que me gusta también comentar es que tenemos que ser menos autoexigentes. Somos la pera, queremos hacer todo bien, y todo bien pues no da el tiempo. Claro. Y otro de las cosas, que esta a lo mejor le conoces menos, desde CERU, desde los expatriados, o sea, la gente que está trabajando en el Reino Unido, es no me acuerdo centro, ¿cómo se llama? Bueno, da igual, los investigadores del Reino Unido hicieron un estudio también, hicieron un estudio con 2.700 investigadores españoles, ¿vale? Lo que hicieron fue preguntarle a esos 2.700 investigadores, igual hombres y mujeres, qué notas se pondrían ellos para acceder a ese puesto. ¿Vale? Te puedes figurar que mientras los hombres decían que con un 6,5 lo tenían más que arreglado, las mujeres, si no era un 7,3, 7,4, no se atrevían a presentarse. Nos autoexcluimos muchísimo. Nosotros nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué tenemos que nosotros quitarnos de la carrera? Y ya como última recomendación, tu trabajo te tiene que gustar muchísimo. Porque lo primero que te apartas tú del camino cuando estás pensando que vas a tener hijos eres tú. Entonces, si tu trabajo no te gusta y tengo que elegir entre tener una familia, cuidarla, estar todo el día con ellos, o un trabajo que no me gusta, pues la elección es facilísima. Muy sencilla, claro. Entonces yo lo que recomiendo es que tiene que encantarte ir a trabajar, será la forma mejor de que compatibilices. Si tienes que elegir, si tú te vas quitando de la carrera, no es un obstáculo. Yo tengo 4 hijos y bueno, me he arreglado, no he hecho bien, bueno, claro. No sé si he hecho bien todo, pero bueno, en media, razonable. Entonces yo creo que es importantísimo. Autoexigencia, sesgos, el ser menos autoexigente, que ya lo he comentado, y tener referentes. Ese es otro de los grandes problemas. No hay referentes. No sé si sabes, en los libros de bachillerato, de la ESO, bachillerato, solo aparecen un 10% de mujeres en los libros. Eso es un problema enorme. Si tú, una de las cosas que cuando vas a medios de la percepción social de la ciencia, también hay otro estudio donde se ve cuál es la forma de informarse de cada uno según los tramos de edad.
pues si las mayores, las personas mayores, las que recomiendan luego a sus hijos que estudien una cosa u otra, se informan por la televisión, no sé si os fijar los noticiarios, pero cuando hay una noticia de ciencia, incluso las de medicina, que se supone que hay más mujeres, suelen salir hombres. O sea, al final se necesitan referentes, referentes en los que las niñas se puedan fijar, en que las investigadoras se puedan fijar y que les puedan ayudar. ¿Quién fue tu referente, Paloma, para ser astrofísica? Pues yo creo que fue una colección de cromos, mira, sí. No, bueno, yo ya tengo muchos años y por aquellas lo que sí que siempre he tratado de no hacer las cosas que no me gustaban de la gente que tenía alrededor, el liderazgo, en todo ese tipo de cosas. Referentes no tuve muchos, porque por aquellas yo creo que era de las pocas que quería estudiar astrofísica. Al final física sí que había más. ¿Siempre quisiste ser astrofísica o no? Sí, era así de cursi, desde pequeñita, lo que hice es otra cosa. Sé que quedaba, con 10 años me preguntan, yo quería ser astrónoma porque no sabía que era astrofísica, pero no quise ser otra cosa de toda la vida. ¿Y cómo estás viviendo este momento? Bueno, misiones, ¿no? Misiones análogas a Marte, el espacio, el cielo profundo, los dos astronautas. Es lo que te estaba comentando antes de que empezáramos a hablar. A mí es que eso me cambió los esquemas. Siempre pensaba uno en la parte de cosmología, que el modelo era, vale, yo tengo una explosión, el Big Bang, voy, y en un momento dado, con la masa que hay, se vuelve a recoger y demás. Y ahora resulta que no solo está pasando eso, sino que se está acelerando la expansión del universo. Lo cual quiere decir que hay algo ahí que no somos capaces. Bueno, la energía oscura, la materia oscura. A mí me parece alucinante. Bueno, aparte de que el cielo es alucinante, cualquier cosa que pongas como hipótesis seguro que el evento siguiente se lo va a cargar, pero yo el tema de cosmología y de la evolución del universo me parece francamente impresionante y muy complicado, claro. Desde luego. Aquí en el Cabril seguro que vas a ver un cielo maravilloso porque estamos en plena Sierra Morena, estamos en plena naturaleza, ojalá que te puedas quedar dentro un ratito para poder verlo. Te agradecemos esta primera visita, ha sido un placer hablar contigo, Paloma, ha sido un lujo poder tenerte en estas charlas Check que Enresa acaba de inaugurar hace una semana y que esperamos que tengan larga vida. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias otra vez por la invitación, que estoy feliz de estar aquí. Nosotros también de que estés. Gracias.